El día de ayer, 16, la revista Automóvil Panamericano en Facebook publicó una pregunta y le preguntó a la gente: oye, ¿qué harían ustedes para mejorar el tráfico en la Ciudad de México o en su población en general? Pero fíjate lo que les decía, ¿qué harían ustedes? ¿O qué ideas se les ocurren a ustedes? Y yo leí lo que la gente puso, y lo que pude ver es que la mayoría de la gente piensa que no puede ser absolutamente nada. O sea, piensa que el Estado, el gobierno, es el que debe hacer algo. El gobierno debería, empezaban casi todas las respuestas así. No, es que el gobierno debería. Es que el gobierno debería X. Es que el gobierno debería Y. Es que el gobierno debería W. Es que el gobierno debería aplicar la norma más severamente. Es que el gobierno debería vigilar más a los microbuseros. Es que el gobierno debería construir más carreteras. Es que el gobierno debería estatizar el segundo piso. Es que el gobierno debería obligar a los taxistas a. Es que el gobierno debería hacer B y Y y C y Z y W. Y es interesante. A mí me asusta que la gente vea que el gobierno le roba, vea que los políticos son ladrones, vea que los políticos son flojos, vea todo eso y todavía pida la intervención de los políticos. Eso, para mí, es estar total y completamente fuera de la realidad. Porque si tú estás viendo que los políticos no están cumpliendo, por eso hay tráfico, porque si los políticos cumplieran no habría tráfico. Bueno, según esto, pero lo hay, y tú estás viendo que hay tráfico. Entonces no puedes pedir la intervención de los políticos porque el problema ya está. Si el problema no estuviera, significaría que los políticos de alguna manera estuvieran haciendo algo. Pero los políticos no están porque hay tráfico. ¿Sí? O podemos decirlo así, porque esto es lo que yo creo. Yo más bien creo que los políticos sí están haciendo algo. Y lo que están haciendo es tomando decisiones sobre la movilidad de millones de carros sin siquiera saber a dónde van esos carros. O sea, desconocen completamente cuál es la situación de cada uno de los vehículos y hacia dónde va, y toman decisiones de hacia dónde debe ir una calle, qué sentido debe tener, dónde debe dar un semáforo, dónde deben estar los policías, cuáles son las normas o los reglamentos de tránsito. Técnicamente, los gobernantes, en completa ignorancia, toman decisiones. Esas decisiones, desde mi punto de vista, son las que generan el tráfico. Políticas antitráfico el gobierno ha tenido todo el tiempo. No es que el gobierno se haya quedado cruzado de brazos sin hacer nada, no. El gobierno ha estado haciendo en materia de tráfico todo lo que se les ocurra. Ha privatizado el sistema de transporte, porque hubo un tiempo en que el sistema de transporte le pertenecía al gobierno. Lo privatizaron, entre comillas. Se lo entregaron a los concesionarios, hicieron las famosas concesiones de microbuses y camiones de transporte. Liberalizaron, bueno, no liberalizaron, privatizaron también los taxis, porque los taxis también le pertenecían al gobierno. O sea, hicieron una serie de cosas y tomaron decisiones que no debieron haber tomado. Dijeron, el periférico debe ir de tal lugar a tal lugar, y nunca lo terminaron. El periférico, por ejemplo, nunca se terminó. O dijeron, la autopista más importante que debe tener México debe ir de tal a tal lugar. La autopista de Querétaro debe pasar por tal lugar. O sea, tomaron decisiones que a la fin de cuentas tuvieron consecuencias inesperadas, y esas consecuencias inesperadas, entre ellas, son el tráfico. Otra consecuencia inesperada de las decisiones que el gobierno de tráfico son la cantidad de muertes que hay en el tráfico. Entonces hay momento de hacer una pausa y decir, no, es que el gobierno no debe intervenir. Por eso, nosotros los libertarios, nuestra posición no es que el gobierno debería hacer. No, es que el gobierno no debería hacer nada. O más bien lo que debe el gobierno hacer es hacerse a un lado. ¿Qué es que el gobierno se haga a un lado? Es muy sencillo.
Lo que debería, entre comillas, lo primero que debería hacer el gobierno, pues por decirlo de alguna manera, es dejar que los microbuses y los camiones y los taxis cobren lo que quieran. O sea, que vayan y le digan a la gente, yo te voy a cobrar tanto por llevarte a tu casa. Si la persona que va a tomar el servicio está de acuerdo con el precio y con la calidad, que lo tome. Un ejemplo de esto es Uber. Uber es más caro que un taxi y la gente lo usa. ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a pagar por eso. Y hay gente que no lo toma, porque hay gente que no está dispuesta a pagar por eso. Es muy sencillo. Otra cosa que, entre comillas, debería hacer el gobierno es dejar de regular las rutas de transporte público. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en las terminales, por ejemplo, de Tacubaya o del Toreo, que es una cueva de lobos, que hay gente esperando que llegue el camión que lo va a llevar a su ruta? Y hay camiones parados que van a otra ruta parados. O sea, hay un chofer de camión que está dispuesto a llevar a la gente y hay gente dispuesta a ser llevada por un camión, pero que no se encuentran. Están juntos, pero no satisfacen su necesidad los dos porque tienen una ruta definida. Y ese chofer de camión, aunque está disponible, y esas personas, aunque están esperando, no pueden estar juntos porque el gobierno dijo que ese camión no puede tomar esa ruta. O sea, se deben liberalizar las rutas. Las rutas deben ser abiertas. Cualquiera puede dar el servicio en cualquier ruta y cobrar lo que quiera. ¿Qué otra cosa se debe hacer? Se debe privatizar el metro. ¿Por qué? Porque el metro debe cobrar según la cantidad de personas que va a llevar para evitar los congestionamientos en el metro. El metro va lento porque va sobrecargado. Esa es la sola razón. Y va sobrecargado porque el cobro que refleja el metro no es la tarifa correcta. Porque como la tarifa es muy baja y la gente ve una posibilidad de poder irse en ese metro, lo que está sucediendo es que sobrecarga la capacidad del metro, porque la tarifa es muy baja. La tarifa debería moverse según la hora del día. En las horas de poco tránsito, la tarifa debería bajar a más de lo que baja, a lo mejor sería de $1, para que se fuera atractiva de las personas que a lo mejor están caminando o están llevando su coche. Y a lo mejor la gente diría, bueno, mira, es atractivo no es el metro porque a la hora que no va mucha gente cuesta $1. A lo mejor iría más lleno el metro, pero no iría saturado. Pero en las horas pico, a lo mejor el metro debería cobrar $10, o 20, o 30, o no sé, una cantidad, la que ellos consideren, la que un estudio técnico decida. Y esa cantidad de gente, entonces la gente disminuiría la demanda por el metro. El metro podría ajustar la tarifa porque existe la tecnología según la demanda de personas. O sea, imagínate, conforme van entrando las personas y conforme van saliendo, una computadora va decidiendo exactamente cómo va la situación y va cobrando según la tarifa, va subiendo la tarifa según la situación, automáticamente. Porque ve que sale mucha gente o sale poca gente y entra mucha, entonces sube la tarifa. Entonces la gente podría decir la tarifa ahí. A lo mejor le va a salir más cara a la gente, va a decir, no, es que sale muy caro irme en metro. Me voy a ir en camión. El gobierno cuando interviene toma decisiones generales. O sea, el gobierno cuando dice, vamos a hacer la verificación vehicular, toma una decisión generalizada. Pero toma una decisión generalizada en base a la idea de que toda la población cumple con esa característica. Pero en realidad hay gente que tiene poco dinero, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que no le importa, hay gente que sí le importa el medio ambiente. Entonces lo que sucede es que al tomar una decisión generalizada está convirtiendo en un problema el tráfico. O sea, lo que debe hacer el gobierno es no intervenir, debe liberalizar el mercado de transporte público. Además, hay una cosa bien importante, ¿por qué hay mucho tráfico? Y tiene que ver con esta idea que acabo de decir del metro. En realidad, cuando yo saco mi carro a la Ciudad de México para ir a mi trabajo, lo único que tengo que pagar son dos cosas. Es el desgaste de mi carro, que lo pago en el mantenimiento que le doy cada vez que le toca, y la gasolina que consumo. Significa que el uso de las calles de alguna manera es, entre comillas, gratis, porque pago impuestos para que esas calles se construyan. Pero la cantidad de dinero que pago para que esa calle se construya va a un fondo donde todo el mundo pone dinero.
Y la gente de alguna manera se percata de que las calles son gratuitas, porque aunque ponen 5,000 pesos, vamos a suponer, o 1,000 pesos para la construcción de la carretera, las puede usar indiscriminadamente todo el tiempo y no le importa. Entonces se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque el uso de la calle no está restringido. Todas las personas quieren usar la calle a la hora que les convenga. Y la hora que les convenga, por otras razones, porque el gobierno interviene, pero vamos a dejarlo por coincide al mismo horario. O sea, el gobierno interviene en otras circunstancias que no vienen a esta discusión y genera que todos tengan que trabajar a la misma hora y ir a la escuela casi a la misma hora. Y sucede que hay un relajo en la calle. Entonces, es la intervención del gobierno la que está generando el tráfico. Es el gobierno el que está interviniendo en el tráfico. No es, el gobierno no lo va a poder solucionar. O sea, tu absurda idea de decir, es que el gobierno debería, es que el gobierno debería, es que no. El gobierno no debería hacer nada. Debería estar al margen. A lo mejor podría ser una normatividad muy baja. Es más, ni siquiera debería haber reglamento de tránsito. Con eso te digo todo. O sea, es una idea un poquito descabellada. Puedo discutirla después si quieres. Pero no debería haber ni siquiera reglamento de tránsito. Porque el gobierno no sabe cuáles son las circunstancias en las cuales se dan los accidentes de tránsito. No lo sabe. No lo sabe. Simplemente no lo sabe. Porque las interacciones son tan grandes. Son de millones de personas que no es posible medirlas. No es posible saberlas. Puede tener una idea, puede hacer un estudio y más o menos darse una idea general, pero una idea general no es lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno para mejorar el tráfico? No debería hacer nada, absolutamente nada. Y esta es una idea que a muchos les parece espantosa. Muchas gracias.